consideraba esta configuración geométrica de 4 rectángulos. Ahí decía que HI medía 3x más 9. Se está grabando ya. FE medía 7x más 14. AH mide 2x más 4. BJ, es decir, todo este segmento completito, mide 4x más 6. Y nos dice que DE, es decir, este pedacito de acá, dice que DE mide la mitad de GH, que es este segmento que está acá. Y nuestra primera pregunta era calcular los perímetros de los distintos rectángulos. Entonces vamos a empezar a preguntar. Veamos acá. Y a ver, Luis Pizarro. ¿Cómo calcularon ustedes el perímetro de R1? De R1, bueno, un lado era 3x más 9 y el otro era 2x más 4. ¿Ya? Entonces se sumaban los 4 lados y a mí me dio 10x más 26. Ya, déjame ver una cosa que me voy a cambiar de diapositiva por el espacio que hay ahí. Ya, voy a correrlo allí. Vamos a ir resolviendo. Ya, acá. Ya, solo el perímetro de R1. Dijiste un lado mide 3x más 9 y el otro 2x más 4. Entonces, ¿qué hiciste con esos lados? Sume los 4 lados. Ya que escribo acá. 3x más 9 más 3x más 9 más 2x más 4 más 2x más 4. Ya, y eso te dio un total de 10x más 26. ya, bien. Valeria Ortiz. Ahí hemos calculado el rectángulo 1. Ahora tenemos que calcular el rectángulo 2. ¿Cómo calcula el perímetro del rectángulo 2? Ya. El R2, el BJ es 4x más 6. Ya. Ya, y para sacar el J hasta la D, Sí. ya yo tomé el de abajo, que es 7x más 14, con el HI, que se supone que debería medir lo mismo que el GJ. Entonces vamos a poner acá la medida de GJ, ¿ya? Ya, eso lo resté, del 7 le resté el 3 y me dio 4x más 5, porque le resté el 14 al 9. Ya, y ahí determinaste el lado de JD. Entonces, ¿después qué hiciste? Lo mismo que el ejercicio arriba, sumé los dos lados por 2 veces. Ya, entonces sería 3x, perdón. Sería entonces 4x más 6, más 4x más 6, más 4x más 5, más 4x más 5. ¿Cuánto te dio eso? 4, 8, 9, 10, 11, 12, 16x más, aquí todavía no lo resolvía todo, pero es 12,
Son 22. 22, ya, muy bien. Y ahí tenemos el perímetro del rectángulo 2. Bien. Ya, a ver, Javier Buenupil. Perímetro del rectángulo 3. Es 3x más 9 más 3x más 9 más 2x más 2 más 2x más 2. Ya, ¿por qué 2x más 2? Porque me dice que B, porque de B a J tenemos 4x más 6 Ya. menos 2x más 4. Vendría siendo de A a H. O sea, de B a I. De B ahí mide 2x más 4. Ya. Correcto. Entonces tú restaste el 4x más 6 con el 2x más 4. Correcto. ¿Y cuánto te dio? 2x más 2. 2x más 2. A ver, vamos a verificar que el 2x más 2 del x nos dé el 4x y que 4 más 2 nos dé 6. Ya, bien. Entonces al sumar los lados del rectángulo 3, ¿cuánto te dio acá? 10x más 22. Ya, bien. Freddy Pizarro, nos queda el perímetro del rectángulo 4. Ya. El perímetro del rectángulo 4 es 7x más 14 más 7x más 14 más x más 1 más x más 1. Ya, ¿de dónde obtuviste el x más 1? ¿Cómo lo calculaste? Eso lo obtuve ya que en el enunciado decía que DE era la mitad de GH. ¿Ya? ¿Y cuánto mide GH? 2x más 2. X más 2. Entonces tú dijiste que la mitad de 2x más 2 era x más 1, ¿cierto? Ya, bien. ¿Y cuánto te dio la suma allí? Me dio 16x más 30. Bien. ¿Hay alguna duda, consulta acá, chiquillos? No, profe. No, ya. Vamos entonces con la siguiente pregunta que había, porque esa era la primera. La de los perímetros. Ahora vamos con la segunda. La del área. O sea, no, perdón. Ahora nos piden el perímetro de la figura ACEF. Veamos. Fernanda de la Fuente. ¿Cómo calculamos el perímetro de la figura ACEF? No la hice, profe, eso todavía. Todavía no. O sea, la había hecho, pero estaba mal, porque no le sumé el x más 1, que es del DE, ¿Por qué estaba mal? porque no le había sumado el x más 1, que es del DE. Ya. Y ahora que Ahí sabes que está, ¿lo podrías hacer? así. Ya, a ver, veamos. ¿Qué hago para calcular el perímetro de ACEF? 4x más 6 más x más 1 más 4x más 6 más x más 1 más 7x más 14
más 7x más 14. Ya, entonces el 7x más 14 está dos veces porque es la parte de abajo y la parte de arriba. ¿Por qué 4x más 6 más x más 1? Porque es la suma de BJ y de E, que sería el total del lado CE. Perfecto, ¿cierto? Ya. Porque este lado también mide 4x más 6. Bien, ya, sumemos entonces. ¿Cuántas x? Sería 17x más 14. 17x más 14. A ver, 4, aquí sumaste. Dime lo que fuiste sumando. Las x, 4x más 4x más Ahí van 8, 7x. ahí van 15. Ah, no, no, estaba mal. Pero más 7x. Más 7x son 22x. 22x. Más 6, 7. ¿Y no te falta ninguna x más? Sí, las x que están solas. Entonces sería 23 y 24. Revisa los números, si efectivamente es 14 o no. 24x más 6 más 1 más 14 sería 42 más 42. Más 42. Va. Más 42. Y ahí sí, pero está bien el procedimiento. Muy bien. ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿Hay dudas? No, profe. Seguimos entonces. Ah, espérenme. Acá, ¿por qué nos falta? Considerar esto. Ya, entonces ahora nos corresponde hacer la pregunta 3. Nos piden áreas. La 1, la 2, ahora la 3. Diego Vargas, ¿cómo calculamos el área de R1? De x más 9 por 2x más 4. Ya. ¿Cómo multiplicamos 3x más 9 por 2x más 4? Serían 3x 3 por por 2, 3x 2x. por 2, por ¿Ya? 2x. Serían 6x al cuadrado. Perfecto. Después 3x por 4. Serían 12x. Ya, luego 9 por 2x. Serían 18x. Y 9 por 4. 36. Ya, si hacemos reducción de términos, ¿qué nos queda? Sería 6x al cuadrado más
No sé, más 30x más 36. Ya, muy bien. Dalia, ¿cómo calculamos el área del rectángulo 2? A ver, el área del rectángulo 2 sería 4x más 6 por 4x más 5. Ya, resolvamos. Tenemos 16x cuadrado más 20x. Tenemos 24x más 30. Más 30. Ya, y si hacemos reducción de términos, Serían 16x cuadrado más 44x más 30. ya, bien. Listo. Ahora nos queda calcular el área del rectángulo 3 y el área del rectángulo 4. Veamos, esto no me va a alcanzar. Entonces, área del rectángulo 3. Héctor Núñez, ¿cómo calculamos el área del rectángulo 3? El área del rectángulo 3, multiplicamos 3x más 9 por 2x más 2. Ya, multiplique. Me estaría dando 6x al cuadrado más 25x más 18. El resultado final. Y antes de eso, del 25x, Antes del 25x. sí, porque eso fue cuando Ah, hiciste ya, reducción ya. de término. Sí, antes de eso, después venía 6x. Que fue el resultado de 3x por 2, después Exacto. 9 por 2. 9 por 2 sería 18x. 9 por 2 aquí ya 18x, y luego 9 por 2 solamente, Más 18. más 18, ya. Y ahí el resultado final sería 6x al cuadrado más 25 más 18, profe. Más 25 más 18, ya. Nos falta el área del rectángulo 4. Brian Mena, ¿cómo calculo el área del rectángulo 4? ¿Se escucha, profe? Sí, El 7x más 14. Pero aquí no sería multiplicándole ya, ¿o no? Porque el x ya no tiene número, ¿no? X más 1. sí tiene número, O sea, es un una 1, X, pues. Sería un 1 nomás. o sería un X más 1. Sí, po, pero la x sería, como no se coloca el 1, pasaría a ser una x nomás, ¿o no? Sí, entonces al resolver y multiplicar, ¿cuánto nos da 7x por x? X cuadrado. Digo, 7x cuadrado. Ya, luego 7x por 1. 7x por 1, 7x. Después 14 por x. 14x. Y después 14 por 1. 14. Ya, y si sumamos, ¿cuánto nos da? 7x cuadrado. Más 7 más 21x. Más 14. Más 14. ¿Se Muy escucha bien. bien, cierto? Que yo lo escucho. Sí, sí, yo te escucho bien. Ah, ya. Debe ser mi internet. Te escucho súper bien. Ya, profe. Ya, chiquillos, vamos a llegar hasta acá. De todas formas, nos quedó una pura pregunta, que era el área del rectángulo mayor.
¿Ya? Así que esa les va a quedar de tarea, porque nos queda la pregunta, calcular el área del rectángulo ACEF. ¿Ya? ¿Dudas, consultas? Profe, yo tengo una consulta. Que Dígame. había otra No, profe. pregunta también que decía que calcular el área de R2 más R3. Ah, entonces nos quedan esas dos preguntas. Toda la Sí. razón, ¿ya? ¿Y cuál es tu consulta? O sea, no sé si estoy bien, pero yo lo único que hice fue sumar el resultado del área de R2 con el área de R3. No sé si será Exacto. así. ¿Es así entonces? ¿Está bien? Sí, Ya, es así. ya, profe. Muchas gracias. Ya. ¿Hay alguna otra duda, consulta? Ya, chiquillos, voy a anotar acá que entonces esto quedó de tarea, que no lo alcanzamos a revisar. A lo mejor ustedes ya lo hicieron, pero no lo alcanzamos a revisar y quedó también el 5 de tarea. Nos vemos la próxima clase. Que estén muy bien. Chao, profe. Igual. Chao, Chao, profe. profe. Muchas gracias. Ya, chao, chao. Chao, profe. Chao, chao.